Era un 1 de mayo en el circuito de Fórmula 1 en Italia. Ese día se llevaría a cabo una carrera que definiría el campeonato mundial de la FIA, el Gran Premio de San Marino. En los entrenamientos libres de la carrera, el piloto Rubens Barrichello perdió el control de su monoplaza antes del ingreso de la recta principal, a casi 220 km por hora. Su resultado de una herida de su brazo, y al día siguiente las cosas fueron aún peor, pues el piloto Ronald Ratzenberger durante la clasificación perdió el control de su auto y se pasó en una curva Villeneuve, estrellándose contra el muro de concreto cuando circulaba a más de 300 km por hora. Aunque fue trasladado rápidamente al hospital de Bologna, fallecería debido a la gravedad de las heridas. Curiosamente, según las leyes italianas, el Gran Premio de San Marino debió haberse suspendido tras la muerte de Ronald Ratzenberger, pues cuando una persona fallece en una actividad deportiva, esta debía cancelarse de inmediato para poder realizar las investigaciones necesarias, pero raramente nada de esto ocurrió. Ya en un 1 de mayo de 1994, dentro del auto, Senna haciendo todos los ajustes necesarios para que el auto estuviera en las mejores condiciones para la carrera. En el punto de partida, Senna esperaba el segundo exacto para que el semáforo diera la salida y quitar el pie del embrague, y así poder tener una salida perfecta en el segundo perfecto. Al momento exacto del arranque, Ayrton salió a una velocidad de 0-500 km por hora en solo 3,2 segundos. En la recta principal, él ya sabía en qué momento y en qué distancia tenía que frenar o desacelerar para que el auto pudiera entrar en las condiciones perfectas a la curva, ya que había pilotos que obstruyeron su paso por aquella curva, como en todas las primeras curvas. Saliendo de esa curva, dentro de la segunda recta para llegar a las curvas 5 y 6 llamadas Variante y Villeneuve, el concentrado de la velocidad que tenía que pasar por ellas, ya que él sabía que tenía que ser una velocidad constante de alrededor de unos 120 km por hora. Luego, entrando en la curva séptima del circuito, frenó y desacelerando en la curva para que el monoplaza se pudiera adherir al piso, frenó una gran parte de su velocidad para poder salir disparado de una velocidad de 160 km por hora sobre una recta de las más importantes del circuito. Pasó la curva 8, 9 y 10 muy tranquilo, ya que no había tanta marcación de la curva para frenar. En la recta siguiente a esas tres curvas, su velocidad inicial fue de 180 km por hora. Al término de la recta principal de la curva 11, su velocidad final fue de 50 km por hora. Pasó a la misma velocidad final por la curva 12, ya que está muy cerca. En la recta de la curva 12 hacia el punto 14 ocurrió un percance con uno de los compañeros del equipo de Ayrton. Después de que su accidente se hiciera notar, entró el coche de seguridad, que era mucho más lento que los coches en pista. Esto aumentaba las ansias y la depresión de Senna de poder ir más rápido. Senna aprovechó esta situación para entrar a los pits y decirle a su equipo que algo lo incomodaba en el asiento, y así poder arreglarlo para poder continuar con la carrera. Mientras el coche de seguridad controlaba la velocidad de los pilotos, Senna iba saliendo de los pits acomodándose en su posición, la cual era el primer puesto, y eso el equipo le fascinaba. Continuaron varias vueltas mientras la pista se limpiaba o acomodaba para poder dar inicio a la carrera. La carrera se reanudó a la vuelta 6 y Senna ya sabía todo lo que debía hacer: ser constante en sus vueltas y curvas para poder seguir en este puesto. Era la vuelta séptima, donde Ayrton Senna salía de la curva 15 del circuito de San Marino a una velocidad de 100 km por hora, y en toda la recta principal del mismo circuito alcanzaba una velocidad de 305 km por hora. Al llegar a la curva 2 y 3, su monoplaza no tomó la curva correctamente y salió de la línea recta disparado. El impacto brutalmente contra un paredón de cemento a 218 km por hora. La rueda delantera del lado derecho se desprendió y golpeó su casco, mientras un perdigón o muelle de la llanta delantera le atravesó el casco y la víscera, ocasionándole fracturas en el cráneo con una pérdida de masa encefálica. Se dice que si en el muelle o perdigón de la llanta hubiera pasado por lo menos 2 centímetros más arriba del casco, Ayrton seguiría vivo. Tras el choque, Senna yació inconsciente a la espera de que la carrera fuera parada y la asistencia médica se acercara de inmediato. En el mismo lugar del incidente fue necesario realizar una
traqueotomía, hasta que 2 minutos más tarde fue trasladado al mismo hospital donde llevaron a Ronald en Bologna. Poco después se confirmó su muerte cerebral, aunque todo apunta a que sufrió una muerte instantánea. La causa aparente de que Williams FW16 del brasileño saliera desprendido hacia el paredón de la curva de Tamburello fue la rotura de la barra de dirección de su monoplaza, ya que no le permitió girar al volante al ángulo necesario para poder entrar a la curva.